Es así como quien dude de la biodesprogramación está dudando de la vida misma, está dudando de la reacción de la vida misma, del simple hecho de venir aquí y estar vivo. Porque nosotros estamos aquí vivos debido a estas reacciones biológicas que tenemos. De la simple memoria de cómo respirar, esa simple memoria de que nadie nos ha enseñado a respirar, nadie nos ha enseñado a hacer digestión cuando ingerimos alimentos, es esa memoria misma llamadas programas que nos han llevado hoy por hoy a tener mecanismos que funcionan automáticamente para mantener vivo al ser humano sin que haga mayor esfuerzo o un esfuerzo extraordinario. Esa parte donde tú te sientes atacado y pones tu mano para protegerte, ni siquiera te das cuenta cuando ya la tienes enfrente para protegerte, o bien cuando estás cargando un bebé y le va a caer algo encima, esa reacción inmediata de segundos por ese estrés debido a lo que se ve que va a suceder, es ese programa de reacción el que activa todos los órganos. Si tú estás dudando que la biodesprogramación funciona, es como estar dudando que tú tienes un sistema de supervivencia automático que te mantiene vivo. Desde el miedo, ese programa que a veces nos genera, que nos hace sentir miedo para resguardarnos y mantenernos bien, hasta las reacciones inmediatas que tenemos cuando estamos en peligro. Inclusive la alteración de la respiración, la ampliación o apertura de la pupila para poder ver mejor, la sudoración, la diarrea, por ejemplo, en un caso a lo mejor no le encuentran mucha lógica a la explicación, pero sé perfectamente lo que estoy diciendo. Cuando tú te sientes agredido en el territorio, probablemente te hagas pipí o tengas diarrea, porque biológicamente, como el zorrillo, pues reaccionaríamos a tratar de marcar nuestro territorio, porque nos sentimos atacados. ¿Cuántas personas a la hora de ser asaltadas no tienen estas reacciones? Aceleración del corazón, porque vamos a ocupar más sangre y vamos a ocupar más oxígeno en todos los órganos, porque nos está preparando para huir. ¿Cuántas personas no empiezan a sudar? Como les digo, pueden hacerse del baño. Todas esas reacciones, aceleración de la respiración, alteración de la pupila, todas esas reacciones son inconscientes. Si tú niegas la biodesprogramación o niegas los descubrimientos, las leyes del Dr. Hammer, estás negando estas reacciones inconscientes. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque funciona de la misma manera. Son reacciones en nuestro cerebro para mantener la supervivencia. Y fíjense bien cómo vamos desde la base de una aceleración de la respiración, que bien es una alteración orgánica, porque sin nosotros dar la orden, el pulmón se está alterando. Y los bronquios. La pupila se abre. Es una alteración del ojo, de la vista, de alguna manera, donde va a hacer que pongamos más atención. La sudoración también es una alteración de nuestro sistema normotónico. Entonces, quien niegue que esto es real, está negando todos esos procesos. El parpadeo. El que me diga es que Hammer no tenía razón, es que está diciendo que no parpadea. Así de sencillo. Y te voy a explicar con bases para que no te quede duda. Y cuando alguien te rebata que esto no es verdad y que las emociones no alteran los órganos y no son las causantes de las enfermedades, con esta explicación que tú le des, le va a quedar mínimo la duda. Si tú ves estos procesos como reacciones ante un evento donde tú estás en peligro, el cerebro no te va a preguntar si sí quiere hacerlo o no, lo va a hacer por sentido de supervivencia. Con esta base, entonces, podríamos ver que así es en todos los órganos, en todos. Fíjate cómo puede ser un órgano del sistema respiratorio el que se altera cuando alteras la respiración, como también puede ser de nuestro sistema musculoesquelético el que se altera cuando te ves agredido por alguien y reaccionas inmediatamente. Bueno, así funcionan todos los órganos. Añadido que nos hemos olvidado que el cerebro controla todos los procesos orgánicos.
y que esa información de lo que debe de hacer un órgano está en los relés cerebrales que tenemos todos y que cada cerebro tiene su relé, es un área del cerebro donde está toda la información que controla los órganos. ¿Tienes duda de eso? ¿De verdad te queda duda? Porque si te cortas un dedo, la piel, ¿por qué sola se cicatriza? ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de la autorrecuperación y de la autosanación. Esto es real. ¿Por qué hay personas que no se sanan? Es muy sencillo. Porque hay personas que siguen en el mismo estrés y no dejan que el cuerpo termine de reparar. Por ejemplo, si yo me corto, imagínate que sigo yo con un cuchillito pasándole al dedo, al corte que previamente se había hecho, al corte de piel, y sigo cortándolo. ¿Cuándo entonces el cerebro va a alcanzar a hacer la cicatrización? Esto no va a suceder. No va a suceder. ¿Por qué? Porque lo sigues abriendo. Bueno, quiero que te des cuenta, como es adentro es afuera. Y quiero que quede clarísimo para todos los que están interesados en el tema, de verdad, es que el cerebro solamente puede hacer 4 cosas. Y vamos a hacerlo con un ejemplo muy sencillo, que puede ser la respiración. Acelerar la respiración sería una. Disminuir la respiración sería 2. Y por otro, la tercera sería bloquear la respiración, o sea, dejar de respirar, y volver a respirar sería la cuarta, o sea, desbloquear. Esa base es el sustento de toda la nueva medicina germánica y el descubrimiento o los descubrimientos del Dr. Hammer. Entonces, nosotros no podemos, o nuestro cerebro no puede más que aumentar la función de un órgano, disminuirlo, bloquearlo y desbloquearlo. En el caso de los órganos internos, vamos a aumentar la función cuando estemos en estrés. Y eso se llama cáncer, porque se van a multiplicar las células, se van a multiplicar, se van a dividir, van a aumentar su volumen. Cuando multipliquen su tamaño, se dividirán en 2, se mutilan y se hacen 2. Y después de esas 2 se hacen 4. Y esto es biología pura. Y no lo descubrí yo, lo descubrió Hammer. Y él te puede explicar con lujo de detalle, digo en paz descanse, pero él explica con lujo de detalle cuál es la reacción de cada órgano. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la emoción que afecta o que altera cada órgano? Si nuestro estrés, fíjense bien qué ejemplo, o sea, es un ejemplo que no debe de quedarte dudas si al menos utilizas tu lógica, la lógica común. Si te sacan una pistola en la calle y tu estrés es que vaya a respirar, ¿cuál es el órgano que vayan a disparar, perdón? ¿Cuál es el estrés? ¿Cuál es el órgano relacionado a este tema? Pues el órgano que tendría que alterarse es la visión. ¿Por qué? Porque tienes que estar atento si jala el gatillo o no. Y eso va a hacer que se altere la vista. Igual va a subir la presión, porque la presión va a ayudar a que la sangre también se acelere y de alguna manera se va a acelerar el corazón también para irrigar más sangre al ojo. Eso es sin duda, así como cuando comes, haces digestión, la sangre se va al estómago, aquí se va a ir al ojo para poder ver con detalle en el momento que él pueda accionar la pistola y que pueda dispararte y quizá agredirte. Entonces es así, cada enfermedad va a estar relacionada con un estrés en específico, pero ojo, dependiendo cómo tú vivas ese estrés, eso que te está dejando sin sueño y que no te deja dormir, cómo lo estás viviendo, dependiendo de eso, vas a estar alterando el órgano que su función tenga que ver con ese estrés. Es así de sencillo. Así como si el estrés es donde tengo que mirar y va a aumentar la visión y se va a abrir la pupila, se va a dilatar, entonces es exactamente igual en todos los órganos. Si lo que voy a necesitar es oxígeno para huir del ataque, entonces estaríamos hablando de la respiración, bronquios, pulmón, etcétera, donde se va a acelerar la respiración. ¿Te queda duda de eso? ¿De verdad es tan difícil creer eso? Es más fácil creer que la enfermedad cae del cielo,
que tú no sabes de qué te vas a enfermar. Es más, de verdad es más fácil. Comprendo que es fácil en el aspecto de donde yo no soy responsable, donde yo no tengo nada que ver con mi enfermedad. Eso lo hace fácil, ¿eh? Porque estás en zona de confort y no tienes, y en modo víctima además, y no tienes que hacer nada para cambiarlo. Y donde yo te estoy pidiendo que te pongas, tú eres responsable y tú tienes que hacer cambios. Y eso, disculpen, me da mucha hueva. A la gente no le gusta hacer nada, prefiere ir a hacer cola a la farmacia, que le den una pastilla y que esa pastilla haga lo que tenga que hacer para que tú estés bien. Y eso es mucho más sencillo. Sí, pero démonos cuenta, la pastilla solamente te va a mantener apagado el síntoma para que sigas comprando pastillas, pero no vas a llegar a la raíz de lo que te está ocasionando eso. Y la medicina clásica, desgraciadamente, no nos explican esto que yo te estoy explicando y que el doctor Hammer, siendo médico con varias especialidades, no nos explicó. Preferimos mejor creerle a las farmacéuticas, así es, y seguir llevando nuestra lana cada 15 días a comprar nuestro medicamento. Yo no estoy promoviendo que dejemos de usar las medicinas, ni estoy diciendo que sean malas, han podido alargar nuestra vida años. Vivíamos antes 40 años promedio y vivimos 80. Y eso es gracias al gremio médico, a los doctores, a las enfermeras, a los hospitales. Pero ojo, yo no digo que no hagan su trabajo, lo hagan bien. Están haciendo bien su trabajo, lo han hecho muy bien. Pero aquí el irnos a la raíz de los síntomas sería la disminución de enfermos. Y eso quizá no conviene. Pero bueno, ya dejemos que cada quien decida si quiere hacer cambios en su vida o no. En fin, y entiendo que aparte, entiendo que a raíz de que muchas personas han hablado del tema, pues los han callado de diferentes maneras. Bueno, no lo sé, pues lo entiendo, yo no intento hablar mal de la medicina ni intento decir que ya no tomes medicamentos, sería irresponsable de mi parte. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estás preparado para dejar de tomar medicamento y a lo mejor el daño orgánico que tú tienes implica que tomes medicamento. Habrá casos que así sea y hay que respetarlos, eso me queda clarísimo. Pero yo estoy hablando del bienestar, de la normotonía, de aparte el estar bien emocionalmente, va a estar bien que estemos en todos los ámbitos, vamos a estar bien. Entonces, la invitación que hace la biodesprogramación, pues es buscar un estado de conciencia libre, libre de creencias, de ataduras, libre de lazos, que de alguna manera vamos generando alianzas inconscientes, inclusive con nuestros ancestros, con nuestros propios padres, que nos llevan a vivir la vida de cierta manera y a repetir las mismas circunstancias. Y aquí ese es el parteaguas. No hay duda que la biodesprogramación y la nueva medicina germánica, me refiero a las bases, funcionan, son reales. Son reales. Están comprobadas por más de 60,000 casos registrados por el doctor Hammer. No hay duda de eso. Quien diga que el que lo descubrió es un pseudomédico, pues tenía 5 especialidades, no entiendo dónde está lo pseudo. Y en la medicina clásica. Y era director de un hospital de 5 áreas médicas. Al menos eso es lo que he podido leer. Entonces, yo creo que el que habla y dice que esto no funciona es porque no tiene conocimiento. Porque está parado del lado de la ignorancia. ¿Sí? Mi sueño, y lo digo de manera repetida, mi sueño es unir la biodesprogramación con la medicina. Hoy por hoy estamos armando, junto con el doctor Alexander de Pachuca, una clínica para el dolor, utilizando inicialmente, vamos a atender cualquier padecimiento, pero va a estar más enfocado al dolor, que genera mucho sufrimiento a muchas personas, y él como médico, y fue director de hospitales en Hidalgo, que es una población muy cercana a la Ciudad de México, aliado con la biodesprogramación para ver la raíz de los síntomas y poder ayudar a la persona a regenerar su órgano, pero también a ver la raíz. Abramos los ojos, de verdad, no nos dejemos engañar más. No voy a hablar ahorita del contagio porque ya saben, ¿no? Me van a saturar, aquí me van a bloquear este video, que ya estoy a punto de terminar. Ya hablaré en otro del contagio, pero de verdad créanmelo, no hay otra razón que exista, que haga que te enfermes,
que no sean tus emociones, tus creencias, cómo vives las circunstancias. Y te puedo retar a que hagas una prueba. Revisa el día o el mes o el año en que empezaste a estar enfermo de un síntoma, el que tú quieras. Y busca si antes de ese síntoma no tuviste un estrés previo. Del tamaño del síntoma, como lo tengas, va a ser el estrés. O sea que si tu síntoma es muy pequeño, pues busca el estrés que sea pequeño. Pero si tu síntoma se manifestó grande, entonces busca, o sea, fuerte, algo que te afectó mucho, busca una emoción, un evento dramático fuerte. Así lo voy a dejar. Y verás cómo te darás cuenta que es la emoción la que causa, las emociones mal gestionadas, las que causan las enfermedades. Te mando un abrazo, cuídate mucho, con amor y sin apego al resultado. Nos vemos 14 de mayo de este año 2021. 15 de mayo iniciamos diplomado en biodesprogramación, el más completo. Iniciamos ya gira, ya vamos a darle otro recorrido a la República Mexicana y vamos a ir a los cursos que tenemos pendiente en Colombia y Argentina, en Bogotá y Buenos Aires, que ya hay gente inscrita, pero con esto de de esta pandemia ya se suspendió, pero ya estamos reactivándolo todo. Les mando un abrazo, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente cápsula.